Un grupo de 6 o 7 personas, ataviadas con futuristas monos, extrañas gafas, guantes y mascarillas, caminan a tientas buscando refugio en un lugar posapocalíptico en donde el tiempo parece haberse detenido. Una niña no puede avanzar más y el grupo decide descansar un momento. Aquel sitio es de lo más deprimente, totalmente desolador. Después de un rato parados, la pequeña sufre una crisis. Se ha quedado inerte, como desmayada. Alguien exclama que ya empezó a derretirse y que no se puede hacer nada. Su madre entonces se pone a gritar mientras le ponen una inyección. Forcejea gritando que ella puede, que es fuerte, que por favor se esperen un poco. Y a grandes rasgos, esta es la ínfima trama que podemos ver de The Survivors, la película que se está rodando en el estado de las cosas de Wim Wenders. No podemos ver más allá de unos cuantos minutos, pero extrañamente a los miembros del equipo de aquella película de ciencia ficción en blanco y negro también parece sucederles algo similar, como si de pronto el tiempo mismo también se hubiese detenido para ellos cuando filmando en Sintra, Portugal, el productor de la cinta les dejase súbitamente tirados. Sin dinero ni material, sería imposible seguir rodando. Samuel Fuller, el director amigo de Wenders que intervendría como actor en varias de sus películas, aquí como director de fotografía de Survivors, sería el encargado de dar la noticia al equipo, tratando de quitarle hierro al asunto. En este negocio, uno nunca sabe a qué atenerse, pero con la inevitable espera que tienen por delante y todo lo que ello conlleva, el director Friedrich Munroe, interpretado por Patrick Baukau, no se puede creer que no le hayan avisado antes. Se acaba de enterar que hace días que estarían rodando con los restos de celuloide, porque Fuller, tratando de evitar agriarle el rodaje, además tenía esperanza que mientras tanto llegase más material. Aquella larga espera entonces empieza insertándose en un tiempo indeterminado, mientras el rumor del Atlántico mece a los diversos miembros del equipo que experimentan extraños déjà vu, como si se tratasen de señales de mal agüero. Otros piensan que al menos así pueden poner el sueño en día, durmiendo a pierna suelta, pero la mayoría desespera. Tratan de animarse, pero hay tan pocos motivos para hacerlo. Probablemente la película no vuelva a producción y aquel parón les haya dejado varados, arrebatados por un extraño estado de contemplación en el cual solo pueden cuestionar la existencia y la importancia que cobran las historias en nuestras vidas. Alguien se pregunta, ¿y los sueños? ¿Qué sería de nuestros sueños sin historias? ¿Qué sería del cine? A lo que alguien contesta que quizás sin historias el cine quizás pudiese sobrevivir, pero sin sueños seguramente fuese del todo imposible. Las películas que mejor dejarían patente la necesidad de hacer realidad los sueños a través del cine sería A Vivir Rodando, de Tom DiCillo, protagonizada por Steve Buscemi en el papel de director y Catherine Keener en el de actriz. Esta cuenta del chapucero rodaje de una película de bajo presupuesto en el cual todos parecen haber depositado sus anhelos y que, sin embargo, dada la exasperante falta de profesionalidad reinante, todos ellos se ponen en entredicho. Repleta de clichés, vergonzosos y fallidos intentos de seguridad, el equipo trata de mantener la compostura frente a la más vasta gama de imprevistos que se suceden imparables a lo largo de todo el rodaje. Cuando las más delicadas escenas tienen lugar y por fin parece que se ha alcanzado ese momento sublime que hace del cine la más excelsa fábrica de sueños, cuando los actores se han aprendido todos y cada uno de sus milimétricos movimientos y diálogos, cuando parecen por fin haber dado con el tono adecuado,
y la química entre actores se hace visible, de pronto estalla un foco, o alguien estornuda, o simplemente se dejan arrastrar por los imprevisibles caprichos de sus egos. Todos con los sentimientos a flor de piel, tan vulnerables como soñadores. Producen momentos tan hilarantes como aquel final en que se imaginan qué será de sus vidas después de la susodicha peli. O cuando Peter Dinklage le pregunta al director por qué la escena onírica que quiere hacer tiene necesariamente que tener un enano de protagonista, porque realmente nadie sueña con enanos, ni siquiera él, que es enano, sueña con enanos. ¿Qué estúpido sueño es aquel? Y salga todo mejor o peor, sea en el cine o en cualquier otro tipo de arte, para crear se requiere necesariamente pasión y no hay nada comparable a la concretización de un sueño. Pero naturalmente es requisito esencial tener al menos uno antes de empezar lo que sea. Convengamos que carece de sentido común ponerse a hacer una escena onírica con un enano porque sí, si nunca nadie sueña con enanos. Por eso todos deberíamos de aplicarnos la regla que proclama que deberíamos ocuparnos de nuestras propias historias. Solo así podremos ser sinceros, reflejando lo que mejor conocemos, siendo así tanto más genuinos y singulares los resultados de nuestra expresión. Por eso no sería vano pensar que el cine dentro del cine sería garantía asegurada de sus creadores, pero ¿cómo podrían tan siquiera plantearse semejante cosa aquellos pioneros que sobre la marcha descubriesen el medio? En Nickelodeon de Peter Bogdanovich, entre locas y divertidas peripecias, como los populares slapsticks de los años 10 del siglo pasado, que dejarían bien patentes Charles Chaplin y Buster Keaton, entre otros, se cuenta cómo en aquella frenética época de todos los prodigios en que todo era posible, súbitamente entrarían a formar parte del mundo del cine personas que ni siquiera tendrían ni la más remota idea de lo que iría todo aquello. Así, el personaje interpretado por Ryan O'Neal, un abogado en fuga, se transformaría, entre aparatosas caídas, volteretas y mil confusiones, en guionista para una pequeña productora independiente. Y de allí devendría en un pestañeo director. Y Burt Reynolds, quien tan solo pretendía hacer prosperar su negocio de modernísimos trajes de payaso, terminaría envuelto en la guerra de patentes que no permitía competencia alguna a los grandes estudios. Pero el Nickelodeon, llamado así porque se pagaba un níquel 5 centavos por entrada, se habría convertido ya en uno de los más populares y prósperos entretenimientos de la época. Los grandes estudios, dueños de las patentes de las cámaras usadas entonces, no dudarían sin embargo contratar figuras disuasorias para terminar con los pequeños emprendedores. Reynolds, detrás de la compañía de O'Neal, pronto se cambiaría de bando cuando sus fantásticas dotes interpretativas se pusiesen de manifiesto. Así, estos improbables pioneros aprenderían sobre la marcha el oficio mientras contribuyesen con sus creaciones a cambiar el mundo. Asistiendo con asombro y perplejidad al estreno del Nacimiento de una Nación de David Griffith, reafirmarían su sueño, uno que al parecer calaría para siempre en el corazón de todo el mundo. Hay sueños que llevan tiempo incubándose y otros que sobre la marcha se generarían a sí mismos en un ápice, pero también lo sabría que servirían como ideal coartada en realidades mucho más trágicas. En Salvoconducto de Bertrand Tavernier, sería esta fábrica de sueños la que haría posible cierta resistencia en una Francia ocupada por nazis. En 1942, en la Continental Films, productora alemana que realizaría películas en Francia, dos hombres se enfrentarían al mismo dilema que la mayoría de los franceses. ¿Sería posible seguir trabajando como si no hubiese cambiado nada o tendrían que negarse a colaborar y abandonar el país? Uno de ellos sería un guionista bocazas que en varias ocasiones estaría a punto de revelar su profunda animadversión y postura anticolaboracionista. Y el otro, tratando no levantar la menor sospecha y sin involucrarse demasiado, lograría en cambio colaborar con la resistencia precisamente por tener un salvoconducto, por trabajar como ayudante de dirección para la Continental.
Mientras siguiese trabajando para aquella insólita fábrica de sueños en la cual el cine francés devendría más expresionista que nunca, podría seguir poniéndoles la zancadilla a los socialnacionalistas. Por otro lado, en el sorprendente documental El acto de matar, los protagonistas serían los reales perpetradores de los terribles asesinatos ocurridos allá por 1965, cuando el gobierno indonesio, al ser derrocado por militares, se convirtiese en dictadura. Al nuevo régimen, cualquiera que se opusiese podría ser acusado de comunista. Miembros de sindicatos, campesinos sin tierra, intelectuales e inmigrantes chinos, todos serían posibles de caer bajo el yugo de los gángsters contratados por el gobierno para las más escabrosas ejecuciones. En menos de un año serían asesinados más de 1 millón de llamados comunistas a través del ejército, del uso de paramilitares y de los susodichos gángsters protagonistas de esta increíble cinta. En la actualidad, Indonesia sigue manteniendo el mismo régimen dictatorial. Por eso esta sería toda una hazaña de Joshua Oppenheimer. Estos gángsters, considerados hombres libres que extorsionan, abusan y matan enriqueciéndose a costa de los demás, se regodean de sus actos a lo largo de todo el documental. Orgullosos de sus proezas, su gran ilusión es convertirse en los protagonistas de una película que recree las matanzas que ellos mismos cometieron y hacer así justicia a la historia del país contando la verdad a modo de homenaje. Por eso, tratando de parecerse lo más posible a sus actores favoritos, Al Pacino, Sidney Poitier, John Wayne, porque en cierto modo también habría sido a través del cine que sacarían ideas para sus matanzas, encarnarían lo sucedido para la pantalla. Durante las esperpénticas y realistas recreaciones de sus actos atroces, mientras se regodean, se crecen, pero cuando al revés les toca interpretar a sus víctimas, cuando toman realmente conciencia de qué habrán padecido aquellas, en la piel del otro terminarán derrumbándose inexorablemente. Pero aparte de la terrible realidad, sea aquella más o menos horrible, más o menos verdadera, sea de quien sea el punto de vista, como en las escabrosas notas que subraya la turbulenta relación relatada en la reciente serie Alan vs. Farrow de Kirby Dick y Amy Ziering, lo cierto es que siempre será el cine el que nos quede, remanso onírico capaz de hechizar hasta los más despiadados criminales, tanto como Mia Farrow enamorándose perdidamente del aventurero Tom Baxter en La Rosa Púrpura del Cairo, de Woody Allen. Es en plena depresión que la pobre Cecilia, trabajando de camarera mientras su marido hace el vago, procura evadirse yendo tantas veces al cine como pueda. Aquel mundo de ensueño es el único que merece realmente la pena. Cuando desde la pantalla, rompiendo la cuarta pared, Tom Baxter se fija en su asidua presencia y la aborda, atónita y fascinada, ella le sigue el juego. El intrépido personaje, harto de repetir una y otra vez la misma rutina, decide así abandonar la película para venirse con Cecilia a conocer el mundo real. Naturalmente, semejante acto surrealista no estaría exento de polémica, tanto en el mundo real como en la propia película. Nunca antes se habría visto nada igual. Por eso, mientras el actor real que habría interpretado a su fugado personaje trata de darle caza, no sea que por lo que sea termine ensuciándole su buen nombre, la anonadada Cecilia se deja conquistar por aquellos dos hombres, tan perfectos como un sueño. Pero lo cierto es que al final, el cine es lo que queda. También en Pleasantville, Gary Ross nos haría similar pregunta. ¿A quién no le gustaría entrar en su película o en su serie de televisión favorita? Aquí es cuando los dos hermanos adolescentes, interpretados por Tobey Maguire y Reese Witherspoon, se pelean por el mando de la tele rompiéndolo contra la pared y son visitados sin sobreaviso por un curioso técnico catódico que les regala un mando mucho más eficaz, que terminan entrando directamente al aparato. Toby, al contrario de su hermana, es un chico tímido y fanático de una serie de los 50 en blanco y negro llamada Pleasantville. Ella, mucho más atrevida,
aspira a ser la chica más popular del colegio, y justo cuando aquel día está esperando un chico en casa con quien piensa ver la tele, y naturalmente cuando Toby acciona el sofisticado mando y de pronto ambos se quedan atrapados en Pleasantville, aquello no le hará ni la menor pizca de gracia. En realidad, ella es la única que se siente atrapada, porque para Toby aquello es como un sueño hecho realidad. Se conoce todos los episodios de la serie por las miles de veces que la habrán repuesto y no podría sentirse más seguro y cómodo en aquel lugar. En cambio a ella todo le parece un muermo pasadísimo de rosca. Su hermano le explica que tiene que tener cuidado, puesto que cualquier alteración en las rutinas de los personajes podría suponer una catástrofe. Obviamente los habitantes de Pleasantville no conocen nada más aparte de los estrictos límites de sus propias historias, y salirse del guión podría ser el fin. Sin embargo, Reese es incapaz de atenerse al guión. Pero lo cierto es que lejos de provocar una calamidad, pronto la gris Pleasantville empezará a colorearse por doquier. Aquel inusitado color daría pie a 1000 conflictos y metáforas de todo tipo, pero el planteamiento más interesante sería la reflexión sobre nuestra habitual conducta optando entre la seguridad o el riesgo, entre el abismo de lo desconocido o quedarse anclado en un loop infinito y totalmente irreal. Quien jamás tiraría la toalla y arriesgaría hasta el tuétano el talento de que carecería sería el peor director de cine de la historia, cuya asombrosa vida y vergonzosa obra llevaría a la gran pantalla Tim Burton en Ed Wood. Interpretado por Johnny Depp, este soñador cineasta sería todo optimismo, aún sin tener ni la más remota idea de lo que estaba haciendo, y con gran empeño y mucha perseverancia vería realizadas un buen puñado de sus estrambóticas visiones. Con el tiempo terminaría consagrándose por aquello en lo que realmente destacaría, lo peor de lo peor. Rarezas como su travestismo o el extraño séquito de que siempre se haría acompañar no solamente estaría presente en su vida real, sino que todos aquellos raros especímenes, no fuese él amante de toda clase de monstruos, terminarían formando parte de su propia obra, ya proviniesen del espacio exterior o fuesen consagradas criaturas como el gran señor de las tinieblas, protagonizado por su adorado amigo, el mismísimo Bela Lugosi, a quien rendiría sus últimas e icónicas actuaciones. Por su parte, Bela bendeciría su carrera casi desde el más allá. En el maravilloso biopic de Burton, además se aprecia la capacidad de Wood para recabar fondos para sus insólitas propuestas. De hecho, su mayor hit, Plan 9 del espacio exterior, estaría integralmente financiada por la Iglesia Bautista. A esto volveremos más adelante en Locos por el cine. Lo cierto es que los sueños a que nos invita el séptimo arte a veces no son tan perfectos como desearíamos. En La chica más feliz del mundo, del rumano Radu Jude, es cuando en un concurso su protagonista gana un coche que todo empieza a torcerse. En este caso, a cambio del coche, la chica tiene que rodar un simple anuncio publicitario que al final no será tan simple como previsto. Encima, durante las infinitas repeticiones y sucesivos retrasos que va sufriendo el rodaje, la chica tiene que enfrentarse a su padre y a su madre, quienes tratan de convencerla de que lo mejor es vender el vehículo y con el dinero abrir un restaurante, que la cosa está muy mal. Una oportunidad como aquella no hay que dejarla escapar. Tratan de convencerla explicándole que ellos la ayudaron a ella toda su vida, que le pagaron los estudios, la alimentaron y la abrigaron, le dieron todo y que tampoco piden tanto a cambio. Por otro lado, la chica más feliz del mundo arguye que nunca antes había ganado ningún premio y que el coche es suyo, que piensa sacarse el carné y conservarlo. Su padre le dice que ya tiene apalabrada la venta del coche y quedaría fatal si se echase atrás, que al día siguiente ya no lo considerarían nuevo y perderían un dineral. Ninguno de ellos se desmonta de la burra y la chica más feliz del mundo pronto saldrá en vuestras teles vendiendo naranjada, una que luce mucho mejor en cámara si se le echa un chorrito de Coca-Cola. Aunque todo esto sea tan exageradamente real que de tan irónico provoque las más insólitas carcajadas, es al otro lado de la pantalla donde todos nos encontramos. El cine es un enorme riesgo y un verdadero quebradero de cabeza
para quienes se encargan precisamente de hacer posibles sus mundos de ensueño. A menudo olvidamos esta parte de la ecuación en que el productor deviene figura esencial sin la cual ninguno de estos sueños sería posible. Protagonista total de Le Père de mes enfants, El padre de mis hijos, 2009 de Mia Hansen-Løve, es el director de una pequeña productora de cine independiente, Moon Films, interpretado por Louis-Do de Lequesang, a quien se le acumulan las deudas. Sus proyectos parecen ser muy interesantes, pero ciertamente no son suficientemente rentables. El hombre no podría sentir más orgullo del catálogo que con esfuerzo ha logrado completar, el cual sin embargo se niega a vender para solventar las deudas, porque ello significaría que todo su esfuerzo habría sido en vano. Pero afrontar todos los problemas de los múltiples rodajes que tiene Moon Films entre manos se hace cada vez más imposible. Por otro lado, el tiempo precioso que le dedica a su familia es escaso. Hace un montón de tiempo que no se va con su mujer y sus 3 niñas de vacaciones. Siempre trabajo y más trabajo. Un día ya no aguanta más y se pega un tiro. Es así que su afligida familia termina lo que él fue incapaz de concluir. Con gran peso y dolor, la mamá anima a las niñas, recalcando los logros de su padre, tratando de dejar su memoria impoluta. Después del cese de la productora, la vida sigue, esperándolas de brazos abiertos. Otras películas habría que ni siquiera llegarían a entrar en producción, como aquella que daría pie El viento nos llevará, de Abbas Kiarostami. En ella, un realizador y sus 2 ayudantes, que se escuchan vagamente pero nunca se ven, llegan desde Teherán a Shia Dare, una bellísima aldea en el Kurdistán iraní, para rodar un documental sobre los ritos funerarios kurdos. Los habitantes del lugar no saben el motivo por el que se encuentran allí. De hecho, los hombres tratan de propagar el rumor de que están buscando un tesoro para despistar, y mientras tanto el director entabla amistad con algunos lugareños. Recibe llamadas de Teherán en su teléfono móvil, que solo tiene cobertura en lo alto de una colina. Allí hay alguien cavando un pozo, con quien también conversa, y cada vez que el teléfono suena, tiene que coger el coche para ir hasta allí. Mientras el equipo espera el suceso, las llamadas se multiplican y las idas y venidas en coche a la colina se repiten cada vez más frecuentemente. Un día, el hombre cavando el pozo tiene un accidente